presidente de la Red Internacional de Competencia Económica. Entre 2001 y 2004 fue embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio y previamente fue jefe de la negociación del TLC entre México y la Unión Europea. Fue coordinador de asesores del secretario de Comercio y Fomento Industrial, director general de Política Industrial y coordinador de asesores del subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es socio de Agón. Adelante, licenciado Eduardo, y bienvenido. Muchas gracias, Lamberto, muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Y realmente me da mucho gusto porque desde hace mucho tiempo he creído que el papel que juegan los empresarios que están entrando a un sector difícil, un sector con regulaciones complicadas, donde se la juegan a ganar un espacio de mercado que no muchas empresas están atendiendo, pues siempre es un privilegio, siempre es un gusto poderlos ver la fuerza del presidente de su asociación que realmente llama mucho la atención. Creo que es una muestra de la fuerza que tienen todos ustedes para hacer cada vez mejor su trabajo y para competir con más ahínco, con más vigor en un mercado complicado. Un mercado con muchos riesgos y en un mercado donde claramente pues ustedes están pisando callos de grupos de interés muy importantes que tienen pues conexiones fuertes con varios entes, digamos, del gobierno, de la sociedad, del Congreso, etcétera. Entonces es para mí realmente un especial gusto, un especial placer poder estar con ustedes, compartir una serie de reflexiones en materia de competencia y regulación. Y bueno, voy a empezar, déjenme nada más. Déjenme empezar, déjenme poner todavía la anterior. Quiero por lo pronto empezar platicando con ustedes, diciéndoles cómo veo yo el rol, el papel de las OFOMES en esta nueva realidad en la que estamos inmersos en nuestro país. En esta realidad donde venimos de muchos años, de un crecimiento mediocre, un crecimiento muy bajo, sobre todo en relación al potencial que tiene nuestro país. Es un crecimiento que no está generando las oportunidades que todos quisiéramos ver para muchos más mexicanos y muchas más empresas que están ávidas por participar y ganar espacios en este mercado mexicano. Y en esa realidad, una realidad difícil en la que llevamos inmersos, como les digo, pues hace ya muchos años, o sea, llevamos realmente muchos años, más de 20 años de crecer, pero crecer muy poco. Entonces, ante ese reto, todas estas reformas estructurales que hemos visto y que estaban paradas desde hace muchos años, que no ha sido ninguna novedad, ninguna novedad, que tenemos un sistema educativo que realmente está totalmente atrasado, que gastamos en educación prácticamente lo mismo o más que la mayoría de los países de la OCDE, del grupo del cual formamos parte. Digamos, un caso muy curioso, ¿no? El ser un país con intenciones a ser desarrollado, pero ser parte de un grupo de países desarrollados, pero incluso en ese grupo somos los que más gastamos en educación y la verdad, este es un sector donde se ve muy poco, o sea, donde ese gasto en educación enorme, lo único que ha hecho durante muchísimos años, pues simplemente transferir recursos de todos ustedes todos los que pagamos impuestos a grupos de interés, que es el grupo de profesores que realmente difícilmente han podido transmitir
transmitir, digamos, los conocimientos y la educación que necesitan los mexicanos para poder ser más productivos. Pero no nada más eso, también venimos, digamos, de sufrir un sector de telecomunicaciones. Bueno, lo que vimos ahora que acaba de presentar Lamberto, pues es un buen ejemplo, digamos, la necesidad de contar con sistemas de información. Sin duda ustedes son usuarios importantísimos de sistemas de información, necesitan, para poder competir, pues claramente necesitan un sector de telecomunicaciones que sea eficiente, que sea productivo, donde ustedes estén seguros que sus competidores que pagan, digamos, servicios de telecomunicaciones seguramente mucho más bajos y con una calidad mucho mejor, pues no les ganen precisamente por tener una mayor productividad, porque ustedes no tienen acceso a los sistemas de telecomunicaciones eficientes. Y ahí es como se entiende, digamos, la importante reforma en materia de telecomunicaciones. Y así también debemos entender, creo yo, la reforma en el sector financiero, la reforma en competencia, donde lo que se busca es lograr que un sector financiero del cual todos somos usuarios, un sector de telecomunicaciones del cual todos dependemos, un sector educativo que es necesario para la productividad de nuestras empresas, pues sean sectores mucho más productivos. Y en ese contexto se entiende toda esta serie de reformas estructurales que lo que buscan no es otra cosa más que incrementar la productividad y para que el país pueda volver a esa senda de crecimiento que ha perdido en los últimos años. Y es ahí donde yo veo un papel fundamental de empresas nuevas, de empresas que hoy no están en los mercados y que van a poder participar, van a poder tener oportunidades que nunca antes habían tenido. Y normalmente son empresas pequeñas, normalmente son empresas medianas, normalmente son empresas que van a tener que nacer y van a tener que empezar a crecer en nuevas condiciones en el mercado. Y es ahí donde yo veo el papel de ustedes, el papel de las SOFOMES, como un papel fundamental. Porque ustedes también son empresarios pequeños, empresarios medianos, que entienden mejor que nadie la realidad económica de las pequeñas empresas y las medianas empresas, que al igual que ustedes están entrando o están ávidos de aprovechar oportunidades que nunca tuvieron antes y que con estas reformas por primera vez se ven en posibilidades de tener esta oportunidad de participar como empresarios en muchos mercados que antes no los eran accesibles. Y el crédito para ellos es un tema fundamental, es un tema central, donde el papel que ustedes van a continuar haciendo es un papel muy relevante, un papel muy importante, y en este contexto de grandes reformas, pues sin duda el juego que van a tener las SOFOMES y que han tenido en los últimos años es fundamental. Y ese es el objetivo, es uno de los objetivos de las reformas en el sector financiero. De hecho, el sector financiero, a diferencia de otros sectores como telecomunicaciones o transportes, o el mismo sector energético, bueno, ya no lo mencioné, pero sin duda es la cereza en el pastel de todas las reformas. Y es la cereza en el pastel porque es el sector más distorsionado que tenemos en esta economía, sobre todo con una importancia como la que tiene la energía en las necesidades diarias de todas nuestras empresas y de todas las personas físicas. Entonces, tener un sector energético que sea eficiente, que sea productivo, que tenga precios mucho más cercanos a los precios internacionales es algo que nos hace mucha falta. Y ese también es un elemento central de estas reformas. Si ustedes se fijan, todas estas reformas son en sectores clave, en sectores que nos pegan a todos. Son sectores que les llaman, los que de alguna manera hemos tenido la distorsión de ser economistas, como algunos de mis colegas que están aquí en la mesa donde yo estaba hace un momento, son sectores de redes, son sectores que nos afectan a todos los mexicanos y son sectores sumamente regulados. ¿Por qué? Porque al ser sectores de redes
normalmente las empresas más pequeñas, para ser eficientes, tienen que ser muy grandes. Y son sectores donde no va a haber telecomunicaciones ni en Estados Unidos. Hay una gran competencia, hay muchos jugadores. No estamos hablando de un sector, digamos, tan atomizado como pudiera ser el sector de las tiendas de abarrotes. Estamos hablando de sectores donde para ser eficiente tienes que tener un tamaño muy grande. Y ahí, al ser muy pocos los jugadores, los operadores que van a estar jugando en estos mercados, pues necesariamente se tienen que regular. Y es el caso del sector financiero, es el caso de las telecomunicaciones, es el caso del sector energético. Y uno que no está, desafortunadamente no lo vi en la lista del pacto y donde creo que hay mucho que hacer todavía, que es el sector transporte. Transporte en todas sus modalidades. Aquí estoy hablando de transporte de carga, de transporte aéreo, de transporte marítimo. Es un sector con muchas distorsiones y también en muchos casos con precios muy altos y con una calidad que deja mucho que desear. Así es que yo espero que todavía esta administración, en lo que le queda en los próximos años, pues todavía continúe con ese proceso de reformas también en el sector transporte. Entonces, en esta nueva realidad, ahí sí veo un papel muy importante para las OFOMES. ¿Y dónde está este papel? Bueno, ya lo empezaba yo a comentar hace un momento. Creo que un tema central es el de la inclusión financiera. Es el aumentar la penetración del sector financiero, que es uno de los grandes retos que tiene el sistema financiero de nuestro país. Darle servicios a muchos mexicanos que hoy no tienen acceso al sector financiero, que no tienen acceso al crédito, o que tienen acceso a un crédito a unos precios que son verdaderamente ridículos y que lo saca totalmente de competitividad, de condiciones de competitividad y productividad. Y en ese sentido, las OFOMES pues juegan, como ya lo decía yo desde el principio, ahí juegan ustedes un papel fundamental. De hecho, son las instituciones que más crédito en términos relativos y entiendo también en términos absolutos ofrecen a las pequeñas y medianas empresas. Digamos, ya haber llegado al 4.2% del financiamiento total del sector privado, sin duda, eso les da un papel muy relevante. El que ya alcance niveles de financiamiento, todas las OFOMES, digamos, no nada más las que pertenecen a la SOFOM, sino todas las asociaciones en general, pues estamos hablando de alrededor de 330,000 millones de pesos, lo cual representa pues alrededor del 2 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces ya estamos hablando, digamos, de un sector que se está consolidando, de un sector que tiene todavía muchas más posibilidades, sobre todo en esta nueva realidad regulatoria de nuestro país. Pero son empresas que tienen una gran flexibilidad para alcanzar nichos muy específicos, como decía al principio, nichos que no todas las empresas que están en el sector logran alcanzar, o incluso que no están interesados en satisfacer ese sector, porque además no lo conocen, porque no tienen la flexibilidad que ustedes tienen, donde ustedes pueden generar productos que sean más adecuados y mucho más especializados. Y como decía al principio, ustedes conocen mejor que nadie la realidad de las pequeñas y medianas empresas, porque ustedes fueron originalmente empresas, o han sido o son todavía empresas pequeñas y empresas medianas. Entonces, ¿quién mejor que ustedes puede entender qué es lo que se requiere, qué requieren de financiamiento las empresas pequeñas y las empresas medianas? ¿Y quién mejor que ustedes puede entender cuáles son cuáles son los riesgos que se pueden correr y cómo jugar esos riesgos con sus clientes? Y muchos más riesgos que lo que pueda asumir o lo que normalmente asume la banca tradicional, que en muchos casos, sin duda, y yo siempre debo decirlo en contra de algunos que no fueron profesores míos, pero que siempre les tuve mucho y les tengo mucho respeto, pero siempre he creído que incluso el hecho de que tengamos banca extranjera o una gran cantidad de bancos en manos extranjeros, yo francamente no lo veo mal. No lo veo mal porque creo que tenemos que estar abiertos a que entre la inversión de donde pueda venir cualquier fondo, digamos,
cualquier origen de la inversión es útil, porque es lo que necesitamos para poder crecer, necesitamos mucho más inversión. Pero claramente las instrucciones que reciben estos bancos pues son instrucciones que vienen de otros países y la realidad que conocen ustedes y de la que ustedes provienen, pues es una realidad que les permite tener un conocimiento mejor que muchas otras empresas del sector. Y también tienen pueden tener menores costos en el propio financiamiento y tiempos de respuesta mucho más rápidos que los que normalmente tienen instituciones mucho más grandes, con mucho mayor burocracia de la que ustedes tienen. Aquí creo que una de las preguntas más importantes que ustedes se deben hacer es, digamos, cómo lograr maximizar los beneficios sociales de las SOFOMES. Digamos, y es una pregunta fundamental de cualquier autoridad que los regule a ustedes. Digamos, ¿cómo lograr que los beneficios sociales del trabajo que ustedes hacen sean beneficios máximos? Y claramente esto requiere contar con un sistema regulatorio que sea robusto, que sea fuerte, que sea un sistema regulatorio que además de ser robusto y fuerte sea muy eficiente y que realmente cubra desde mi punto de vista debe de cubrir dos grandes vertientes que son fundamentales, que es una de ellas es todo el aspecto prudencial y la otra, pues en el caso sobre todo de la realidad mexicana, esto cobra mucho más importancia ahora, que es toda la prevención de lavado de dinero. Pero tiene que cumplir 4 principios básicos. Y yo lo platicaba hace un momento con Lamberto hace rato que estábamos comentando del documento, del libro que ya va para su 3ª edición, que además es un gran trabajo. Yo creo que es muy importante, sobre todo, que ustedes como empresarios, al definir su estrategia, al definir cómo quieren verse, como lo están haciendo, lo hicieron hace unas horas en las diferentes mesas de trabajo, ¿cómo se ven ustedes mismos en el 2020? ¿Cómo se imaginan ustedes al sector de SOFOMES en el 2020? Yo creo que lo que es fundamental es definir principios básicos, porque si no se vuelve un árbol de Navidad, y cuando ustedes llegan con cualquier autoridad, con un árbol de Navidad de propuestas, eso y llegar sin propuestas es prácticamente lo mismo. Entonces yo creo que es muy importante desde el punto de vista estratégico, pensando en la planeación del mediano plazo, es ser muy claros en cuáles son los principios fundamentales que tienen que regir a las SOFOMES en los próximos años. Y probablemente va a haber muchas propuestas que muchos de ustedes quisieran verlas cristalizadas, pero que a lo mejor no son las propuestas que realmente recogen o van a promover la mayoría de sus colegas que son sus propios competidores. Entonces es importante, antes que nada, definir los principios. Y yo creo que hay 4 principios muy importantes que deben estar detrás de cualquier análisis o de cualquier estrategia de carácter regulatorio. Primero, es un principio de equidad. Y esto creo que es fundamental. Que no haya diferencias del trato regulatorio entre los jugadores que están en el sector. Es decir, que ustedes y los jugadores bancarios tengan la cancha pareja en este juego. Y eso es muy importante. Suena muy fácil, pero a veces es muy difícil, porque muchas veces uno tiene que sufrir jugar en una cancha que está de subida. Pero una vez que está pareja, pues uno la quiere de bajada. Y ahí el problema es que entonces el tamaño del pastel es uno solo. Y lo que ustedes quieran de bajada, pues es subida para los otros. Y probablemente los otros tengan mayor fuerza para pedir que el campo esté de bajada para ellos,
lo cual les va a afectar a ustedes negativamente. Entonces, por eso creo que lo más correcto y lo más justo es que haya equidad, que nos traten a todos igual, no peor, no mejor, aunque sí lo quisiera, pero no peor, que todos tengamos el mismo trato regulatorio. Creo que es un principio muy importante. Segundo, que cuenten con fuentes de fondeo que sean competitivas, que es una condición necesaria para poder ser eficientes en su sector, obviamente. Tercero, que haya elementos fundamentales de transparencia frente a los reguladores. Creo que eso es muy importante y sobre todo para cualquier autoridad, para cualquier regulador, es muy importante tener muy claro qué es lo que ustedes están haciendo y contar con estos elementos, de transparencia, registro, transmisión, divulgación de información. Por eso todos estos sistemas de información que para ustedes son muy útiles, también es importante que ustedes las puedan ofrecer y los puedan extender y que los reguladores y el público en general tengan acceso a estos sistemas de información. La transparencia es un valor muy importante en cualquier sector y sobre todo en un sector regulado y en un sector de redes como el sector en el que ustedes operan. Y cuarto, creo que la mejor forma de diseñar la regulación es no llegar a tratar de inventar el agua tibia, el agua caliente. Muchas de estas regulaciones se han probado desde hace muchos años en muchos países. Utilicemos las mejores prácticas internacionales. Eso nos lleva a lo más seguro. Eso nos lleva a condiciones que son seguras porque ya son prácticas que han sido probadas en otros lados. Yo recuerdo cuando estábamos promoviendo reformas en la Ley Federal de Competencia, que eran reformas muy complejas, el argumento más importante que tratábamos siempre de utilizar era: estas son las mejores prácticas y ahí están, y son públicas y las puede ver cualquiera. O sea, no vamos a inventar cosas nuevas, porque va a ser muy difícil que inventemos algo, por ejemplo, en materia de competencia, que sea mejor que lo que han hecho en Estados Unidos, donde tienen más de 120 años, digamos, regulando la competencia en los mercados, cuando nosotros apenas acabamos de cumplir 20, estamos cumpliendo 20. Entonces es difícil que lleguemos a inventar algo nuevo en una realidad en la que han pasado todos estos países, los países europeos, los americanos, Canadá, Estados Unidos, en fin, los asiáticos, japoneses, países que ya tienen mucha experiencia en esto. Utilicemos las mejores prácticas. Entonces mi sugerencia muy respetuosa es: en este ejercicio de planeación, antes de entrar a los detalles de qué es lo que queremos, definamos los principios. Y entonces aseguremos que las propuestas sean alineadas, se alineen a esos principios y acordar entre todos los principios, que al final del día es más fácil que acordar las propuestas, porque repito, es muy fácil acomodar las propuestas de todos y eso te va a llevar, de nuevo, a un árbol de Navidad que va a ser equivalente a no presentar nada para cualquier autoridad. Y aquí yo creo que hay dos elementos fundamentales que además van muy en línea con lo que ustedes están haciendo, con estos dos principios generales de trabajo que son fundamentales, que es uno, hacer un ejercicio de planeación. Y el ejercicio de planeación no es otra cosa más que una reflexión sobre cómo nos vemos nosotros en el futuro. Eso es muy importante. Pero el segundo punto, que es un tema que también está promoviendo la asociación con ustedes, creo que es fundamental: trabajar unidos, hacer un frente común. Armar una estrategia con principios fundamentales que puedan sumar a todos ustedes, pero trabajar de manera unida. Eso es fundamental. Y aquí eso me lleva a dos temas que son centrales. Uno, que las propuestas regulatorias que ustedes hagan sean propuestas razonables,
sean propuestas que cumplan con esos principios se los pueden vender, y yo creo que es bastante lógico que se los puedan vender muy bien a la autoridad, y por lo tanto las propuestas que emanen de esos principios van a ser propuestas necesariamente razonables. Y van a ser propuestas, ¿por qué van a ser razonables? Porque son propuestas basadas en condiciones técnicas, no en condiciones, digamos, subjetivas de lo que queremos hoy y no sé qué es lo que voy a querer mañana. Son condiciones técnicas que vienen originadas de un proceso de reflexión y de planeación que tiene una visión clara del futuro del sector. Y eso nos asegura además ante las autoridades que no se perciba, digamos, que no se perciba como una petición de privilegios, que no haya sesgos y que quede muy clara la importancia de que ustedes tengan enfrente, la verdad, que se les elimine las barreras de entrada en sus negocios, que ustedes puedan competir de uno a uno con cualquier otro operador del sector, ya sea bancario o no bancario. Entonces eso creo que es muy importante, que estas propuestas sean propuestas técnicamente sólidas y que sean propuestas razonables. Y el segundo punto es un tema de cumplimiento de ley, y aquí me refiero en particular a la ley de competencia, porque finalmente lo que ustedes necesitan es poder jugar en condiciones de competencia abiertas, en una cancha pareja, en un sector que de por sí es complejo, donde van a pisar callos y donde van a ganar espacios. Aunque hablen de inclusión financiera, de penetración en nuevos nichos, sin duda siempre van a ser percibidos como nuevos jugadores que le van a ganar espacios y oportunidades a los incumbentes. Entonces, allí es muy importante, yo pienso dos temas aquí. Uno, que ustedes aprovechen las oportunidades que hoy la nueva ley de competencia les ofrece. Es decir, hoy la ley de competencia tiene condiciones y reglas que les permiten a ustedes un acceso mucho más claro en estos mercados, que permiten que se sancionen prácticas anticompetitivas que ustedes estén sufriendo y que han sufrido, porque además, por lo que yo alcanzo a platicar con muchos de ustedes, da la impresión de que hay elementos anticompetitivos en muchas de las prácticas que ustedes están sufriendo en este mercado. Y esas prácticas hay que denunciarlas. Muchas veces nos da miedo porque decimos, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter, francamente, no me voy a pelear con la cocinera porque entonces no voy a ganar nunca de esto, aun cuando ganen el procedimiento. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que si estamos sufriendo un problema de competencia, lo denunciemos y lo denunciemos a la autoridad correspondiente. Es lógico que pensemos primero en las autoridades financieras, que vayamos primero con la Secretaría de Hacienda o que queramos ir con el Banco de México o con la Comisión Nacional Bancaria o con la Conducef. Pero señores, la autoridad encargada de aplicar la ley de competencia es la Comisión Federal de Competencia Económica. Y ahí hay que ir, y ahí hay que denunciar, y ahí hay que quejarse. Entonces, porque hoy además el incumplimiento de la ley tiene sanciones que no son menores. O sea, si alguien está imponiéndoles a ustedes trabas que violan la ley de competencia, pueden llegar a tener sanciones que alcancen hasta el 10% de sus ventas anuales. Entonces, estamos hablando, digamos, de sanciones que no son triviales. Y si ustedes están enfrentando problemas de colusión, no nada más estamos hablando de un máximo del 10% de las ventas anuales de esas empresas que se están coludiendo para evitar que ustedes participen en los mercados. Estamos hablando también de cárcel. Entonces, no es trivial. Yo los invito a que reflexionen sobre este tema en materia de competencia y que no dejen pasar estas prácticas, porque son mensajes que hay que mandar al mercado. Es decir, señores, yo voy a jugar en una cancha pareja, pero tiene que ser pareja. Y no voy a permitir que me desplacen de manera ilegal en estos mercados. Y el segundo punto, y eso tiene que ver con el tema que es muy importante, el tema de unión entre ustedes. Tienen que tener mucho cuidado que lo que hagan de manera colectiva tampoco viole la ley de competencia, porque aunque ustedes sean relativamente más pequeños en este sector, un tema de colusión puede ser sancionado
de una manera tan fuerte como un problema de desplazamiento ilegal de una empresa que es dominante, es decir, de una de las empresas más grandes en el sector. Entonces ahí yo sí también los quiero invitar a que sean muy cuidadosos. La unión es fundamental, pero nada más no se puede rebasar, digamos, las líneas que pueden implicar colusión entre competidores. Y aquí de lo que estoy hablando básicamente es, digamos, ponerse de acuerdo en comisiones o distribuirse los mercados o reducir la oferta en el mercado, porque eso sí puede tener, digamos, puede tener efectos muy importantes negativos y creo que es importante cuidarlo. Sobre todo que están haciendo un ejercicio que creo que es un ejercicio muy productivo y muy útil, que es el ejercicio de planeación y en un contexto de unión entre todos ustedes. Entonces, es importante aprovechar las oportunidades que la ley les ofrece y evitar los riesgos. Y creo que ahí es fundamental que esto lo vean con mucha seriedad. Es decir, que estas iniciativas sean gremiales, es muy importante, pero que la cooperación cumpla, no viole la ley de competencia, porque habrá jugadores en el sector que estarán muy pendientes de esto y que no querrán, más bien que van a aprovechar en cualquier momento, cualquier situación que ustedes estén poniendo en la mesa. Entonces sí los invito a aprovechar las oportunidades, pero también a cerrarle la puerta a los riesgos. Y además, en este ejercicio, digamos, de propuestas y diseño, de planeación y de definición de cómo se tiene que ver su sector en los próximos años, tiene que haber, desde mi punto de vista, una relación que sea constructiva con todos los agentes que están involucrados con ustedes en el sector. Y aquí creo que hay dos temas muy importantes. Uno, que la relación con las autoridades sea una relación constructiva. ¿Por qué tiene que ser, desde mi punto de vista, una relación constructiva? En México, desde hace ya muchos años, nos hemos acostumbrado a vivir en una realidad de litigio ante los distintos reguladores, ante las distintas autoridades. A mí me tocó sufrirlo durante muchos años cuando estuve del otro lado como autoridad, y siempre los incentivos cuando estás ahora como consultor, pues es utilizar, digamos, los mecanismos de apelación, los mecanismos de amparo, que además son mecanismos que hay que tenerlos ahí y hay que saberlos usar, pero no abusar de ellos, es el punto. El punto es no abusar de ellos porque se genera una relación de desconfianza con la autoridad que es muy difícil construir después. Entonces yo aquí, digamos, mi sugerencia respetuosa es que en este ejercicio de planeación y en este ejercicio de definición regulatoria que están haciendo todos ustedes, basen sus propuestas en argumentos técnicos. A veces es muy fácil y además en este país es común que tendamos a personalizar las relaciones con las autoridades, que tendamos a pensar que las autoridades no nos quieren o que las autoridades han sido capturadas por otros operadores, y probablemente en algunos casos suceda así, pero creo que es fundamental construir la relación con las autoridades de una manera positiva, de una manera que permita una comunicación franca de ambos lados. O sea, no tiene por qué no ser franca, pero constructiva, donde haya comunicación, donde se escuchen los argumentos de ambos lados y donde se construya la regulación. Creo que eso es fundamental, porque ahora con estas últimas reformas, si ustedes vean las reformas de telecomunicación, las reformas de competencia, ya no aplican las suspensiones en los amparos, más que en casos muy especiales, digamos. Ya puede aplicar la multa, la suspensión en una multa, pero ya no aplica la instrucción que dé la autoridad de que dejes de hacer ciertas prácticas. Tienes el derecho de amparo y eso es muy importante y hay que ejercerlo correctamente, sin duda, porque tampoco tiene uno por qué aceptar vivir
con errores de las autoridades. No tienes por qué aceptarlo ni tienes por qué sufrirlo. Hay que defenderse, sin duda. Mi único punto es no utilizar la figura del amparo para abusar, porque ahora los incentivos ya no están de ese lado. E incluso proponer, como ustedes lo hacen en este libro, que creo que además es una propuesta muy, muy buena y francamente yo la aplaudo, el que de hecho ya es algo que se está empezando a dar en otros sectores, que existan tribunales especializados en el sector financiero. Eso es fundamental. Creo que es mucho, muy importante. Que haya en el Poder Judicial jueces especializados, conocedores del sector financiero, que entiendan de economía, que entiendan de incentivos económicos, además de la parte jurídica, y que analicen los casos de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más objetiva. Creo que ese es un tema fundamental. Véanlo cómo ahora ya aplica, eso ya está sucediendo en telecomunicaciones y en competencia. Ya hay tribunales colegiados especializados. Ya los casos de competencia de telecomunicaciones ya no llegan a cualquiera de las autoridades, perdón, de los jueces administrativos en el Poder Judicial. Solamente llegan a ciertos jueces especializados y a ciertos tribunales colegiados que son especializados en telecomunicaciones y que son especializados también en competencia, en temas de competencia. Y vean los resultados que se han empezado a dar. La velocidad de las decisiones ha aumentado significativamente. Y yo estoy convencido que también la objetividad de las decisiones. Entonces esa es una de las propuestas que vi en sus documentos, la verdad yo la aplaudo, yo creo que es un tema que vale la pena pelear y ahí es donde insisto, escojan prioridades de sus propuestas y concentren todos sus esfuerzos en esas, porque si son muchísimas propuestas, la concentración del esfuerzo va a ser mucho menor y la probabilidad de que las logren va a ser mucho menor. Prioricen, digan cuáles son las más importantes y pelearlas a muerte, peleen esas, hay que pelearlas a muerte. Pero que le quede claro a las autoridades que esas, ustedes se van a morir en la raya para asegurar que efectivamente sean implementadas. Pero así como crear una relación constructiva y productiva con la autoridad, yo creo que es muy importante la ampliación de la discusión. Es decir, que se incluyan y que se tomen en cuenta los puntos relevantes también de otras autoridades, que entiendan la realidad del Congreso, sobre todo de la nueva legislatura, en las propuestas que van a hacer, que tengan mecanismos estratégicos de cabildeo y de contacto con el Congreso que sea muy constructivo y muy útil para asegurar que sus propuestas caminen en el sentido correcto. Lo mismo con las autoridades sectoriales, así también con el Banco de México, la propia Comisión Federal de Competencia Económica, la CONDUCEF, la Comisión Nacional Bancaria. Incluso, digamos, creo que aquí un buen ejemplo de esto puede ser el estudio financiero que acaba de publicar la Comisión Federal de Competencia, que ya es el segundo estudio en el sector financiero en los últimos años. Entonces yo quisiera, digamos, dejar aquí esta reflexión con ustedes. Realmente, y de veras se los digo con mucha sinceridad, los felicito por el papel que están jugando en el sector. Yo creo que tienen ustedes un futuro muy positivo, un futuro prominente, un futuro que va en línea, además, con la nueva estrategia de crecimiento, con la nueva regulación. Tienen retos muy importantes, pero creo que tienen grandes oportunidades. Y sin duda, las grandes oportunidades rebasan con mucho los retos que no son nada triviales. Y en ese ejercicio y en ese juego en el que están todos ustedes y está la asociación, yo les deseo la mejor de las suertes, pero la suerte tiene que ir de la mano con una buena estrategia, con una buena planeación y con la seguridad y la certeza de que trabajen todos unidos. Muchas gracias.
Muchas gracias al licenciado Eduardo Pérez Mota por esta conferencia magistral tan interesante. Y queremos pedir un favor, Luis Eduardo, que si puedes subir, por favor. Ay, claro, pues tiene que haber tiempo para preguntas y después vamos con el reconocimiento. ¿Alguna pregunta que tengan para el licenciado, aprovechando que está aquí, aprovechando este foro? Y aquí tenemos la primera. Gracias. Eduardo, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. Estamos desde hace ya un par de años o algo alrededor con un tema que debe estar en conocimiento del cierre de cuentas bancarias, ¿no? El no aperturar cuentas bancarias. Desde tu perspectiva de competencia, ¿tú crees que es una práctica monopólica y hay algo que hacer al respecto con la COFECE o es una lucha que no va por ahí? Bueno, es una buena pregunta y no tiene, digamos, una respuesta tan sencilla, porque déjame decirte qué es lo que establece la ley. Digamos, hay dos tipos de prácticas anticompetitivas, de prácticas que violan la ley de competencia. Y me estaba refiriendo a ellas en el transcurso de la conversación. Una es, la ley le llama prácticas relativas, pero realmente son prácticas de abuso de dominancia o de, digamos, de comportamiento unilateral. ¿Y de qué se trata ese tipo de prácticas? Es cuando una empresa que es muy grande en un mercado, que es dominante en ese mercado, realiza prácticas comerciales con el objeto principal de eliminar a sus competidores, hacerlos a un lado, dañar a sus competidores. Pero se tienen que cumplir varios elementos. Primero, que sea dominante. Entonces, que sería, digamos, que podría darse en este caso, en el caso de cuentas bancarias, que sería una negación de trato, en el fondo, digamos, esa sí es, la negación de trato, sí es una de las prácticas que están establecidas en la ley, que son potencialmente ilegales. Y digo potencialmente y subrayo potencialmente, porque si una práctica de negación de trato la hace una empresa que no es dominante, no es ilegal. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que ver es si quienes lo están haciendo o quien lo está haciendo dominan el mercado. Y si dominan el mercado, es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para que pueda proceder una investigación. Segundo, lo tiene que hacer con el objeto de desplazar indebidamente a sus competidores. Eso también lo tienes que demostrar. Es decir, una empresa que hace una negación de trato o un contrato de exclusividad, por ejemplo, pero que lo hace porque es lo que le conviene en ese mercado, no por desplazar a nadie, sino simplemente porque es, desde el punto de vista de estrategia comercial, la más adecuada, pues entonces no está, digamos, violando la ley. Entonces, es un tema, digamos, complejo, pero es un tema que también se tiene que cumplir. Entonces, habría que ver, digo, sin duda la práctica sí es, o sea, el no abrirte cuentas, digamos, los operadores bancarios, sí es una práctica que puede ser ilegal. Habría que ver si se cumplen las otras condiciones para ver si efectivamente representa un problema y si lo representa y si efectivamente se da una investigación, sí podría dar lugar a sanciones muy importantes, a sanciones muy relevantes. Entonces sí habría que verlo con más cuidado. Ahora, la otra práctica anticompetitiva, la otra práctica que prohíbe la ley de competencia tiene que ver con colusión, que también podría estarse dando, habría que ver. Y ahí sí no necesitas tener dominancia. Ahí lo único que tienes que demostrar es que se pusieron de acuerdo 2 o 3 empresas para, digamos, para fijar precios, para fijar comisiones, para evitar que tengas acceso al mercado, para restringir la oferta, y con eso tienes, bueno, no es fácil demostrarlo, pero sí es demostrable. Ahora, hay una decisión de la Suprema Corte, una decisión bastante reciente, que es muy importante, porque antes se entendía que para demostrar un caso de colusión
tenías que demostrar que se había firmado un acuerdo entre los miembros de la colusión, entre los miembros de ese cartel, que es como se llama, digamos, es otro tipo de carteles, ¿no? Los otros que aparecen en los periódicos, pero también es un cartel económico, una colusión. Entonces, la decisión de la Suprema Corte consiste en que tú puedes tener elementos indirectos que muestren que efectivamente se coludieron, y eso puede dar lugar a una investigación y a una sanción. Esto fue, digamos, en el contexto de una decisión que tomó la Comisión Federal de Competencia sobre digamos, un acuerdo de competidores para venderle a precios más altos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Eran laboratorios y distribuidores de medicamentos. Nunca la comisión nunca tuvo en sus manos ningún acuerdo firmado por ellos, pero sí ensambló el rompecabezas de tal manera que no te quedaba otra, que la única explicación de lo que estaba sucediendo en el mercado, la forma como estaban, digamos, definiéndose los precios y la relación entre el IMSS y estos jugadores, tenía que ser a través de una colusión. Y ahí ahí la Suprema Corte de Justicia dijo, no tienes la prueba, porque era el argumento de los abogados de los laboratorios, oye, pues no hay aquí ningún acuerdo firmado, estos cuates no están demostrando nada, y la autoridad, digamos, judicial, la máxima autoridad judicial dijo, no tienes la prueba, no la necesitas. Si tú me puedes demostrar de manera indirecta que tuvieron que haberse puesto de acuerdo para que sucediera lo que pasó, tú puedes sancionar. Y aquí podría también aplicar. Entonces podría ser cualquiera de las dos. O sea, yo no puedo estar seguro, no tengo la información en este momento para decir un poco más sobre ello, pero sí es un caso que puede ser un caso anticompetitivo y habría que desmenuzarlo un poco más y verlo con cuidado. Pero sí, repito, hay temas de las propuestas que están ahí, digamos, uno de los temas que es importante, porque eso ayudaría mucho para el caso, porque aquí, digamos, si esto procediera, puede estar seguro que esto va a acabar en el Poder Judicial. O sea, si la comisión dice sí hubo una práctica, hace una investigación, sanciona, va a haber amparos y va a acabar en el Poder Judicial. Ahí es muy importante, sería muy importante que hubiera tribunales especializados, que entiendan, no nada más la parte jurídica y de procedimientos, que es muy importante, sino toda la parte económica que está detrás de las leyes financieras. Por eso insisto que esa propuesta, al igual que muchas de las otras que están en el documento, hay algunas que los digo con toda sinceridad, creo que hay algunas donde están buscando privilegios que yo no defendería, sinceramente, se los digo con toda sinceridad. Digo, aquí de lo que se trata es hablarnos con honestidad y con franqueza. Pero hay otras muy buenas a las cuales yo pondría toda la carne, en el asador. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Recibe de manos de Lamberto un reconocimiento, ¿no? Gracias a ti por acompañarnos. Es una obra de un artista que diseñaron especialmente para esta convención en su 9ª edición. Sí, claro, la foto. Chema Mizrahi, el presidente adjunto. Muchas gracias. Sí, si quieres te ayudo. Sí.